Bien, vamos a comenzar. Dios te bendiga, mis hermanos. Saludos cariñosamente de mi parte a cada uno de ustedes. Quiero dar una palabra de amor al pastor John Aguayo. ¿Ok? Quiero dar una palabra de amor al pastor John Aguayo. Posiblemente la palabra no sea como una profecía, no, porque no soy profeta, y para que yo pueda dar una palabra profética, pues se necesita mucho, me cuesta mucho para mí, ¿ok? Pero me basta la palabra del Señor y el amor de Cristo. Aquellas personas que necesitan palabra del Señor, es más que suficiente. En estos momentos actuales, yo he estado escuchando los últimos mensajes que el pastor ha subido a las redes sociales, y en uno de los videos que ha subido el pastor ha hablado un poquito más abierto de lo que anteriormente él ha hablado. Pero la palabra que quiero dar también es como si yo fuera a la casa del pastor, como si yo entrara por las puertas de la casa del pastor, como si yo me sentara cerca del pastor, le diera un abrazo y le dijera lo más cercano, lo más personal y lo más cercano, y le dijera lo siguiente: pastor, Dios desea que tú hagas un silencio, un silencio. Permítele a Dios que Él siga trabajando y obrando en todas tus preocupaciones, en todo lo que ha ocurrido en tu vida personal, desde el comienzo de tu primera esposa, Edna, y terminando con el momento de que te casaste con la segunda esposa, Cintia. Pastor, hay tiempos de hablar y Dios lo permite, pero también hay tiempo de mantener un silencio. Es tiempo donde Dios te va a guardar. Dios quiere llevarte al aposento, a ese lugar de intimidad que tú tienes con Dios y que Dios quiere que tengas, porque en ese lugar Dios te quiere guardar por un tiempito, para que Dios te pueda hablar y Dios trate contigo, porque es la única forma que Dios trabajará con todas aquellas personas que te han hecho daño, a pesar de los errores, a pesar de los errores que usted mismo declara. Y permítame, pastor, hablar un poquito acerca de Mateo 7. En Mateo 7:1 en adelante, Jesús habla para muchos judíos y habla acerca de juzgar y no juzgar, ¿verdad? Que no juzguéis. Cuando habla en el versículo 3 y 4, el versículo 4, cuando dice: ¿o cómo puedes decir a tu hermano, permíteme quitarte la paja de tu ojo, etcétera? Claro, cuando se dice hermano, se está hablando a aquel judío que conoce la ley, que conoce el Torah, que conoce el mandamiento de Dios desde el Antiguo Testamento. Y si ha creído en Cristo, pues se le dice hermano. Tanto también así como aquello cuando llega el tiempo en la iglesia, que conoce el Evangelio, de Cristo, pues entonces también se le dice hermano. Pero más adelante,
Comenzando el versículo 6, aunque se oiga un poco fuerte, pero como quiera yo considero que es palabra de Dios. El versículo 6 dice, no den los santos a los perros, ni arrojen sus perlas delante de los cerdos. No sea que la pisoteen con sus patas y volviéndose lo pisoteen. Aquí Jesús habla de dos grupos. Un grupo que seguía a Cristo, la ley y los mandamientos de Jesús, pero otro grupo que no pertenecían al reino de Dios. Y que ese grupo que no pertenecían al reino de Dios, el reino de la justicia de Dios, pues una vez ellos oigan el mensaje que Jesús habla, Jesús y los discípulos sabían que esa palabra que muchos de los perros, como le llamaban a los gentiles se le llamaban perros porque no pertenecían al reino de Dios. Pero cuando los gentiles oían el mensaje de Jesús, ellos no lo valoraban, no lo estimaban. Y lo que hacían es que pisoteaban cada palabra que los discípulos y cada palabra que Jesús hablaba. También podemos observar en el libro de Proverbios, capítulo 26, versículo 11, que también da una referencia a la palabra perro, ¿verdad? Dice Proverbios 26, 11, como perro que vuelve a su vómito, así es el necio que repite su necedad. Gloria a Dios. El perro que vuelve a su vómito. Pastor, Dios te ha dado palabra para la iglesia grandemente. En medio de la prueba, de la lucha que tú estás pasando. Pero cuando Dios te da a ti una palabra para la iglesia, por buenas intenciones que tú tengas de dar la palabra repetidamente, esa palabra es creíble por parte de Dios. Tiene mucha firmeza, es como columna fuerte y firme. Y aunque esa palabra se considere como una perla, como un diamante, como algo valioso, aquellas personas que te han hecho la guerra, una vez oigan tus palabras repetidamente, lo que van a hacer es pisotearla una y otra vez continuamente. Posiblemente, pastor, tú le digas verdades a muchas personas que están entre la iglesia, que están ahí bien cerquita entre la iglesia, sí, y les diga, perdónenme, y vuelvas y les diga a muchos de ellos lo que se dice de mi esposa que estuvo embarazada, esto no es verdad y tengo pruebas y evidencias. Y por más que tú le digas repetidamente muchas verdades, pastor, no le tires perlas a estas personas que no son parte de la iglesia, que se creen llamar iglesia, que se creen llamar santo, se creen que son hermanos, pero como dice la palabra, que no son hermanos. Por más palabras que tú digas, ellos van a pisotear la palabra, la van a despreciar. Y si ellos escuchan de ti, ya Dios me perdonó. Para ellos, Dios no te ha perdonado. Si tú le dices a muchos, esta es la verdad, ellos no quieren recibir la verdad del amor. Así que Dios te dice, shh, silencio, silencio, basta ya. Entra al aposento, a la presencia de Dios. Entra.
allí Dios te va a hablar, te va a dar palabra nueva, te va a dar en tu espíritu palabra nueva, refrescante, para un remanente de personas que Dios va a llamar y buscar y traerte a ti, para que tú le des palabra fresca, palabra nueva con revelación del Espíritu de Dios, porque hay muchos que necesitan. Hay muchos que necesitan palabra del Señor. Hay más palabras, pastor. Hay más palabras. En el libro de Cantares, capítulo 2, versículo 15. Cantares 2:15 dice: cazar la zorra, coma, la zorra pequeña que echan a perder las viñas. Dice cazar y luego dice ¿cuáles? ¿Cuáles? Específicamente aquellas hojas pequeñitas que hacen perder la viña. Una viña literalmente es un campo donde hay un sembrado. Tú siembras, pero esas pequeñas zorritas entran, como son tan pequeñas, caben donde quiera. Y entran a la tierra y lo que hacen es que muerden la raíz. Muerden la raíz donde se está comenzando a crecer cualquier arbusto, cualquier árbol o cualquier planta. Y muerden y destruyen y destrozan la raíz de una viña. Dios ha permitido que tú empieces desde abajo hasta arriba. Dios te ha hecho crecer y seguirá haciéndote crecer para la gloria del Señor. Pero no permita que desde un comienzo que tú creciste y que el ministerio que Dios te dio a ti, que ha estado fundamentado sobre la roca, sobre Cristo, y que ha estado enfloreciendo y que también ha estado echando raíces fuertes sobre la roca que es Cristo. No permite que esas hojas pequeñitas vayan comiéndose la raíz, porque Dios no quiere que se destruya y se eche abajo lo que Dios empezó en ti. Tu ministerio va a crecer, pastor. Tu vida va a crecer, pastor. Isaías 43:18. Isaías 43:18. Dice: no recuerden las cosas pasadas, ni consideren las cosas del principio. He aquí yo hago cosas nuevas, pronto saldrá la luz. Pastor, de la forma como Dios le dijo a Israel, en la esclavitud que Israel estaba pasando en Egipto, donde los querían castigar, los faraones, los egipcios estaban bajo la esclavitud. Dios le dijo a Israel: Israel, pueblo de Dios, no recuerda el pasado, porque a partir de ahora yo traigo cosas nuevas. Esas cosas nuevas ya llegó, que es Cristo, muriendo en la cruz, trayendo sanidad, liberación. Dios pondrá en ti sanidad, liberación en tu espíritu, para una nueva generación que viene de parte de Dios, pastor. Mi alma te alaba. Yo no soy profeta, pero me basta la palabra. Me basta la palabra para yo poder hablar algo que venga de parte de Dios, ¿ok? Aún en mis debilidades, porque soy débil y Dios lo sabe. Pero solamente la gracia de Dios me fortalece. Pastor, haga el consejo que yo te doy, pastor. Como si yo entrara a tu casa y abriera la puerta de tu casa y me sentara ahí, pastor, ahí donde tú estás, ahí con tu esposa, tus hijas, ahí, como si yo me sentara ahí, te diera un abrazo y te hablara algo bastante personal. Haz eso, pastor. Tú vas a ver cómo Dios
te va a fortalecer. Dios bendiga a todos los que escuchan esta palabra. Dios bendiga a la iglesia y al ministerio El Buen Pastor TV. Porque Dios levantará esa iglesia. Esa iglesia no está caída. Si algunos se fueron, tranquilo, pastor, tranquilo, paz. Que de la forma que dos, si se van dos, Dios trae 4. Y si se van 4, Dios trae 8 o 10. Dios abrirá puertas. Dios abrirá puertas, pero el ministerio sigue adelante, pastor. Eso sigue adelante firme sobre la roca en Cristo Jesús. Pero, pastor, escucha lo que Dios te dice. Shh, ya. Es tiempo. Dios ha permitido un tiempo de hablar, pero ahora Dios quiere que tú hagas silencio para que Él pueda hablar y Él pueda continuar haciendo justicia. Y lo comenzó a hacer. Lo comenzó a hacer. Dale esa oportunidad a Dios que lo haga. Porque esas pequeñas hojitas que están por ahí están esperando cualquier palabra para que luego inicie otro problema más. Y hay que cuidar la iglesia y el cuerpo de Cristo. ¿Ok? Sigamos orando. Yo estoy orando por ti, pastor. Aunque no te conozco tu vida personal, pero estoy doblando rodillas por ti, pidiéndole a Dios por tu restauración y pidiéndole a Dios por la iglesia, por los hermanos, por tu esposa. Lo estoy haciendo. Todavía Dios ha mantenido un pequeño remanente que te ama, que te ama. Gloria a Dios. Pastor, voy a terminar con esta palabra. Segunda de Timoteo 3. Segunda de Timoteo capítulo 3, comenzando del 1 hasta el 5. Escucha las realidades que pasan hoy en día, pastor. Las realidades que pasan en la iglesia hoy en día. Pero debe de saber esto, que en los últimos tiempos vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, amantes del dinero, jactanciosos, altivos, blasfemos, desobedientes a sus padres, ingratos, impíos. Pastor, mira lo que Pablo habla, pastor. Dice que en estos tiempos difíciles y peligrosos vendrán hombres amadores de sí mismos. ¿Qué quiere decir eso? Hay hombres que se aman ellos mismos, pastor. Y como nos aman a los demás, pero entonces el resultado es que calumnian. El propósito de las calumnias, de los ataques, hoy en día, en muchas de la iglesia, es porque hay hombres que se aman ellos y han perdido el primer amor, que es a los demás. Y si no aman, no pueden restaurar. Son peligrosos estos hombres. Pastor, voy a seguir hablando. Dice Pablo, son jactanciosos, altivos, blasfemos. Les gusta mucho blasfemar tanto a Dios o como a otras personas. Pastor, Pablo aquí no le está hablando a un pagano, a un mundano. Le está hablando a un pequeño remanente que están ahí y que están como unas zorritas escondidas y que tienen apariencia de piedad. Cuidado, pastor. Cuidado, pastor. Voy a hacer un alto aquí un momentito. Voy a hacer una pequeña pausa aquí un momentito. Mateo 7. Si Jesús le dijo a los discípulos, no juzguen para que no sean juzgados, porque Jesús quería que ellos fueran maduros, capacitados para emitir un juicio o para hablar primero. Entonces, si vamos un poquito más al frente, al contexto, el versículo 15, Jesús dice, tengan cuidado con los falsos profetas que vienen a ustedes vestidos de cordero, pero por dentro son como lobos rapaces. A esto Jesús le dijo a los discípulos, es a esto que ustedes tienen que tener cuidado y discernir. Por eso es que es bien importante, pastor, que Dios te quiere guardar en su aposento, en su intimidad, para que Dios te mantenga con ese discernimiento de espíritu activo,
Porque Dios sabe que un tiempo atrás, cuando tu esposa Emma estaba en la condición, Dios sabe que tú diste todo con tu esposa. Te agotaste, te cansaste. Ahora Dios quiere hacer de ti recuperar ese tiempo que que tú le diste a tu esposa. Ese tiempo que tú te cansaste, que te agotaste, que te viste débil, que no podías dormir, pastor, recupéralo en el aposento alto, en la presencia de Dios, para que Dios te llene un poquito más de lo que tú estás. ¿Ok? Pastor, continúo. El versículo 3 de 2 de Timoteo 3, versículo 3. Calumniadores, esclavos de la concupiscencia. ¿Qué quiere decir esclavo de la concupiscencia? Que todo lo que este grupito de personas lo sacan de su propia concupiscencia. No es de Dios, es de su propia concupiscencia. Y dice que ellos mismos son esclavos, en vez de ser siervo o esclavo de Dios, son esclavos de su propia concupiscencia, pastor. Dice, esclavos de su concupiscencia, crueles, aborrecedores de lo bueno, aborrecedores de lo bueno. Que si el deseo tuyo, pastor, es que aprendan a amar y a perdonar, ellos no lo hacen. Ellos van a pisotear lo que tú vas a hablar. Si tú dices y predicas, aprendan a amar y a perdonar, ellos no lo hacen. Ellos van a pisotear esa palabra, la van a escupir para afuera, porque son esclavos de su propia concupiscencia. Traidores, desenfrenados, arrogantes, amadores de los placeres. Amadores de los placeres es que a ellos les place ver a otros que son hijos de Dios, les place verlos con la cabeza enterrada en el piso y los pies arriba. Les place a ellos ver a otros ser despreciados. Traidores, desenfrenados, arrogantes, amadores de placeres, más que el amor de Dios. ¿Por qué dice más el amor de Dios? Porque se ha perdido el amor de Dios. Y cuando se pierde el amor de Dios, entonces se comienza a ofender, las críticas, todas estas cosas, es por causa de que se perdió el amor. Que tendrán apariencia de reverencia, dice, tendrán apariencia de reverencia, hablarán, filtrarán audios ocultos por ahí, audios ocultos, hablarán con apariencia, una apariencia de tener amor, pero por dentro son como lobos rapaces, ¿ok? Estarán alejados del poder de Dios a lo que son así. Y dice así, pastor, de estas personas, apártate de ellos. De estas personas, apártate. No le des el valor que tú tienes, el crédito que Dios te ha dado a ti, de lo que sale de tu boca, de lo que sale de tu corazón, es como un diamante. No se lo dé a ellos, que ellos no lo oigan, porque lo van a pisotear. Y de eso mismo empezarán a fabricar algo hacia ti y hacia otras iglesias. No lo permita. No le des lugar a eso. Dios te quiere ver escondido en su presencia. Pastor, es tiempo de callar y entrar a la presencia del Señor. Dios te bendiga, pastor. Un abrazo y siga adelante. No soy profeta. Tan solo soy un siervo inútil. Nada más. Dios te bendiga. Saludos a ti.